Bienvenidos una vez más a Sexo en tu Mente. Nos encanta que nos acompañen miércoles a miércoles y aquí tratando de llevarles un tema interesante, ¿no es cierto, Camilo? Sí, temas interesantes como los que tratamos siempre de presentarles y precisamente por pedido de todos ustedes hemos traído la segunda parte o el segundo capítulo del tema tántrico. Es un tema que ha llamado mucho la atención y hoy queremos profundizar en él y para eso tenemos la presencia de Abigail Calahorrano. Ella es psicóloga clínica y tiene un diplomado en sexualidad. Buenos días, Abigail. Buenos días con todos. Es un placer estar aquí acompañándoles nuevamente. Gracias Abigail y bienvenida, gracias Robert, gracias Camilo y gracias a cada uno de ustedes por permitirnos llegar a su espacio y sobre todo a los que ya se han suscrito a nuestro canal de YouTube, mil gracias, ellos están aprovechando y consumiendo todo nuestro contenido y a los que no todavía, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook como SX en tu mente, en Instagram como Sexo en tu Mente 2021 y en nuestro canal de YouTube Sexo en tu Mente. Gracias, Bárbara, por esa importantísima información. Y ahora sí, Abigail, este es un fascinante tema y un poco tras cámaras hablábamos de que, claro, es muy amplio, pero lo podemos quizá comenzar a enfocarnos en esos tres distintas formas de sexo tántrico. ¿Cuáles en esas, en palabras lo más simples posibles? Vamos a ver, entonces, miren, dentro del sexo tántrico existen tres áreas y en ese sentido generalmente el sexo tántrico está asociado al esoterismo, está asociado a la mística y realmente tiene mucho que ver con el tema más espiritual, más de conexión con la pareja a un nivel muy, muy íntimo, afectivo y sexual, pero también espiritual. Tenemos otra área, ese es el primero. Tenemos otra área, ahora tenemos lo que llamamos el sexo neotántrico. Y dentro del sexo neotántrico, es decir, que ustedes pueden practicar sexo con algunas experiencias de todos los libros que hay sobre sexo tántrico, pero no necesariamente deben creer en estos temas como religiosos, de la energía y de lo místico. Y después tenemos también el slow sex, que es un tema sexual que se incorpora dentro de esta línea para poder procurar que el sexo sea lo más placentero y que se dé su tiempo a través de un sexo lento. Por eso se llama slow sex. Slow sex. Claro, es como el slow food, ¿no? Todo es slow ahora. Es que todo es slow porque creo que también hemos estado muy acelerados. Claro. Y no le hemos dedicado el tiempo suficiente a las cosas importantes de la vida, tal vez, ¿no? Tal vez me ha pasado a mí, le ha pasado a usted, le ha pasado a cualquiera. Pero vamos a ir desglosando, ya vimos las tres fases. Tengo entendido también que tiene que ver mucho el sexo tántrico con la respiración, por un lado, también con las posiciones sexuales que se llegan en el tántrico, y también con el orgasmo prolongado. Venos contando un poquito de estas partes. Camilo, dentro del sexo tántrico existen varios ítems, ¿no? Y como tú ibas diciendo, esto tiene que ver mucho con la energía. Dentro del sexo tántrico a nivel espiritual, comienza de hecho a nivel del hinduismo, sus orígenes aún no son del todo claros, muchos dicen que también surge a partir del budismo y de hecho como Buda fue quien escribió estos escritos, valga la redundancia, y en ese sentido, por ejemplo, a nivel de estos escritos inicia con toda una metáfora de la energía femenina y la energía masculina. Entonces, dentro de la energía femenina y masculina, empieza estos escritos con personajes. Shiva, que representa la energía masculina. Y este personaje tiene relaciones sexuales. Así inicia los escritos, es increíble. Imagínense que la Biblia iniciara con algo así. Con algo así, o sea, es una cosas o sea, empezaron bien. Exacto. Empezaron bien, como debe ser. Exacto. Y dentro de esta parte empiezan con esta transformación, con comunión de la parte masculina y femenina. Y es así que entonces dentro del Tantra esta religión no excluye el sexo, sino que lo incorpora, a diferencia de nuestra cultura y nuestra religión, exacto, que más bien tiende a excluir el sexo del tema religioso.
Por eso es que es una práctica dentro del tantra no solo sexual como sexo tántrico, sino que implica una serie de situaciones. Ya lo decías tú, Camilo, está el tema de posiciones, con referencia también a la energía, con referencia también a mantras. Entonces todo eso conforma el sexo tántrico. Wow, perdón, y hay una sola más, mantras, hay muchos muy conocidos, el Om es el más conocido para todos, ¿no es cierto? Pero sería de tener un mantra específico para hacer el amor en este caso. Hay algunos mantras y lo más importante no solamente es el mantra y poder como recitarlo, sino poder tener ese espacio de meditación, por ejemplo, que va en compañía de la respiración y del mantra. Son 3 elementos que se dan. Entonces, en esos 3 elementos hay una diversidad de mantras. Cada persona puede buscar si se siente que quizá identificado con esta parte de espiritual, de la energía. Sería muy importante que acudan a una persona que sea su maestro. Porque hay muchísimas prácticas, hablan incluso de chakras de colores, o sea, realmente es muy profundo el tema del tantra y el sexo tántrico. Es amplísimo, bueno. Entonces, es necesario que la pareja, es decir, las dos personas, tengan conocimiento previo sobre los mantras y todo lo que se va a desarrollar durante la relación sexual, o solamente basta que uno de los dos sepa. O que los dos estén al tanto. Generalmente, de hecho, dentro de la práctica del sexo tántrico, se lo plantea Bárbara como algo que puede ser incluso de forma individual. Esto es súper novedoso porque nosotros en nuestra cultura occidental estamos generalmente asociando siempre el acto sexual con el tema de la penetración, el coito y el orgasmo. Pero dentro del sexo tántrico, por ejemplo, una persona que está encaminada hacia este tipo de sexualidad y de descubrimiento puede iniciarlo solo y puede hacer meditación, puede hacer yoga, puede hacer respiraciones y llegar sin penetración, sin pareja, a un orgasmo, por ejemplo. Entonces, es increíble. Es increíble. O sea, ¿cuál es la diferencia entre un orgasmo tradicional, un orgasmo normal, a un orgasmo tántrico? Lo que pasa es que ahí va la definición del orgasmo también. Generalmente nosotros lo vemos al orgasmo como la eyaculación, por ejemplo, en los hombres o en las mujeres. Claro. Sin embargo, no es eso el orgasmo. El orgasmo sucede acá. Sucede con un sinnúmero de sustancias que se desbordan a nivel cerebral y esa experiencia nosotros la traducimos como orgasmo. Muchas veces no viene solo en forma de eyaculación, el orgasmo. Entonces, dentro del sexo tántrico, el tema del orgasmo es algo que se puede descubrir en pareja o de forma individual también. Ahora, entonces él podría tener un orgasmo en el minuto 15 y ella podría tener otro orgasmo en el minuto 25, o tendrían que ser los dos en una como comunión de orgasmos. Podrían tener a distintas. Dentro de los ciclos, sí, dentro de los ciclos del acto sexual, lo importante es esa intimidad y ese disfrute que se da en el paso a paso. Se habla incluso de multiorgasmos en ambas partes de la pareja, tanto en el hombre como en la mujer. Entonces, en ese caso, ambos pueden tener diversos ciclos de orgasmo, pero ahí hay mucho ojo, porque generalmente, como decía, la eyaculación suele estar asociada al orgasmo. Entonces, cuando los hombres llegan a eyacular, se supone ese es el orgasmo y ya está. Pero en el sexo tántrico pueden haber muchos orgasmos y en el sexo tántrico el hombre puede aprender como a postergar la eyaculación, a sostenerla, la erección durante el acto sexual, de tal manera que se prolongue la duración. Pero el objetivo no es prolongar. No es prolongar. Para nada. Sino disfrutar. Disfrutar, exacto. Pero ahí cómo prolonga el hombre, cómo es, él se para, ya va a llegar y resulta que entonces se... Piensas en el saldo que no tienes en el banco, no, eso es algo que... Piensas en el saldo que no te alcanzó la plata para el condominio, te juro, y ahí puedes avanzar un poquito más. Piensas en el saldo y enseguida quedas frito ahí, o sea, tienes que retirarte a la ducha. No, ahí sigues, ahí puedes continuar. Claro, lo que te decía, por ejemplo, ese oído, he oído eso, que muchas veces el hombre está a punto de culminar o de llegar, como dice, y se detiene. ¿Eso es así? La verdad es que dentro de nuestra
estructura de cómo concebimos la sexualidad, generalmente la sostenemos en base a lo que estamos como durando, como todo ese tiempo que queremos durar y tenemos como esa necesidad de llegar una y otra vez y de rendir, digamos. Y sobre todo los hombres, ¿no? Es como que... Es esa presión. Exacto, yo te entiendo, claro. esa presión. Y en el sexo tántrico no hay presión. O sea, vamos más bien con la respiración modulando el tema de la Perdona, orgasmo. Bárbara, yo te interrumpí. No, tranquilo, Robert. Yo lo que quería preguntar es que si ya una vez alcanzado el orgasmo, a través de esta práctica tántrica, ¿el orgasmo se vuelve más poderoso? Generalmente la experiencia de comunión entre la energía femenina y masculina, ese nivel de espiritualidad, suele ser abrumador y puede ser mucho más placentero que una relación sexual, como sabemos decir vulgarmente, el rapidito, por ejemplo, 15 minutos, y es como ya, o sea, y muchas veces pasa que es más bien eso solo una descarga, no es esa comunión, no es esa intimidad, y por lo tanto el orgasmo termina solo siendo la eyaculación y no un placer, un desbordamiento de esa energía. Pero también se vale este tema del rapidito, hablando de una sexualidad integral, ¿no? O sea, es decir, sopa, el rapidito. Sí, se vale. Sí, puede ser que no hay tiempo en la mañana, lo que sea, se vale esta práctica también, ¿no? Claro, tener las dos, ¿no? Yo justo pensaba en eso, justo pensaba en eso cuando tú preguntabas. Sí. Porque no puede ser malsano tener las dos. Cuando no tienes tiempo, rapidito, y cuando es un fin de semana, estás relajado, pues entonces el otro, ¿no? De hecho, aquí viene una parte clínica que es súper importante, que es la no obligación de establecer una estructura para el tema sexual. Porque si hablamos de una estructura de cómo debe ser el sexo, eso ya ya termina con la espontaneidad de la persona. Se crea un esquema ahí, entonces. Se crea un esquema que genera frustración, que genera tensión más bien. Entonces, si es sexo tántrico y lo queremos practicar, pero con toda la convicción real de no alcanzar, o sea, de no tener como objetivo el orgasmo o la eyaculación, está bien. Si tenemos, en cambio, la idea de que nosotros queremos disfrutar de la relación sexual sin un límite de tiempo, puede ser 1 hora, puede ser 15 minutos, al tantra le va a dar igual, pero lo importante es el disfrutar el camino, no el plantearse el objetivo. No el final. Hay algo que llaman el Kama Sutra, que hemos oído todos en la literatura, en el cine inclusive. ¿Cómo no? Claro. ¿Hay alguna relación del Kama Sutra con el tántrico? Entiendo que son diferentes filosofías, pero que tienen una raíz un tanto... ¿Del hinduismo, tal vez? Del ¿Tal hinduismo, vez? ajá. Del hinduismo, claro. Sí. Y claro, en ambas orientaciones nos dan ciertas pautas como para disfrutar en plenitud del tema sexual. Abigail, perdón, apartándonos un poquito de la parte del orgasmo que hemos estado hablando y trayendo un poco la filosofía tántrica, quería preguntarte, las sociedades latinoamericanas somos del 90-95% católicas. Esto es algo que es totalmente distinto a la filosofía católica. ¿Crees que por eso han tardado cientos de miles de años en estas distintas prácticas, el tantra, una de ellas, en tener acogida en América Latina? Puede ser, claro que sí, porque como decía, nosotros, bueno, hemos nacido en América y esta filosofía, esta religión es de Oriente, entonces sí termina siendo muy, muy difícil, porque ahí la práctica es mucho más rigurosa y es cultural, y acá no. Entonces aquí hay que generar un camino que muchas veces va... En contra de la cultura, tal vez. Entonces, en contra de la cultura católica, apostólica y romana. Social que tiene cada persona, entonces ir contra toda esa barrera de creencias debe ser súper difícil, creo yo. Sí, realmente es difícil, por eso practicar todo el conjunto de sexo tántrico, pero no es imposible. Ahora yo les digo, es posible practicar el tema del slow sex, es posible practicar el sexo neotántrico también, porque el neotántrico no necesariamente debemos creer en el tema de energías, de chakra, ponernos en posiciones también extrañas, o el tema del yoga, meditación. Ese es un mix, ¿no es cierto? El sí, neotantra es un mix. Sí, este neotantra adopta todas las técnicas hasta ahora conocidas ya científicamente, por ejemplo, el tema de tocar la piel disfrutando, de poder como sentir realmente viviendo el presente, el aquí y el ahora, que es mucho de una psicología gestáltica. Entonces va tomando, ¿no? Como ciertas cosas del tantra, pero también ciertas cosas de psicología y técnicas modernas. Entonces no es necesario como
encasillarnos al sexo tántrico en sí. Debe haber una guía, ¿no? Pues, me imagino, libros o algo donde le indican a la gente que está interesada en estas prácticas y que se quiere adentrar en esta filosofía, cuáles son los tips especiales, por ejemplo, en posiciones. No sé si hay algunas posiciones sexuales más adecuadas para el tantra o no, o si es frente a frente. Yo leía que el contacto visual es muy importante, que tú estás en el contacto visual permanente y mientras tanto hay una serie de masajes y todo. Entonces debe haber, o sea, ¿cuál son las ventajas que le das a una persona para practicar el sexo tántrico en contraposición con lo normal que ellos saben? Primera ventaja, excelente pregunta, Camilo, pero primera ventaja es el tema de quitarle el peso y el esquema al tema del orgasmo, porque cuando ya empezamos por ahí, viene la tensión, viene la frustración, la presión, el tema de voy a rendir y voy a rendir, y no se trata de eso, porque en base a eso yo pierdo de vista a mi pareja, pierdo de vista incluso a mí mismo, porque no me estoy escuchando hasta qué punto yo estoy disfrutando de mi encuentro sexual. Estás obsesionado ahí con que a cumplir y resulta que nada de cumplir. Exactamente. O sea, cuando quiere cumplir no y se ya te cumple. pones esa presión, ¿no? Y esa presión puede causar graves problemas, ¿no? Incluso en la erección. Por supuesto. De hecho, ese suele ser muchas veces una de las causas frecuentes que tienen problemas y dificultades a nivel sexual, tanto mujeres como hombres. Ok. Entonces, bueno, vamos. Sí, ese perdona. es el primer beneficio. El primero, correcto. Tu pregunta, sí, claro que sí, disculpa. Danos otro beneficio. Otro beneficio más. Además de ese es también el hecho de que se pueda tener este contacto, este encuentro íntimo con la pareja. Entonces la mirada es súper importante, pero no solamente en el sexo tántrico, sino en cualquier práctica sexual es importante. La mirada es la conexión, es la forma en la que le reconozco al otro y me reconozco a mí mismo. Y en este tema, por ejemplo, de las posiciones, más allá de cuántas, porque hay un montón de posiciones sexuales que se pueden practicar, sin embargo, lo importante es preguntarle a la pareja, ¿con qué te sientes cómoda, cómodo? ¿Qué es lo que te está haciendo sentir bien y qué no? Porque puedo yo dar aquí algunas estrategias en cuanto a la práctica, pero eso no le va bien a todo el mundo. Es de cada uno y de comunicación, dices tú. Por supuesto. Perfecto. Bueno, pasemos entonces a la historia. Tenemos una historia. Para hoy. Claro que sí. Esta es una historia que tenemos que leer. No sé si llamarla historia, pero este es un caso de Claudia que nos escribe de Colombia y dice así: puse en práctica el sexo tántrico después de haber visto su programa. El resultado fue que nos quedamos dormidos antes de ni siquiera comenzar. ¿Alguna recomendación práctica para que el acto sexual sea más entretenido, digo yo? Excelente pregunta. Bueno, en este caso, nosotros tenemos en general una vida muy ajetreada, como vamos en esta onda de rápido, haciendo las cosas, que el trabajo, los niños, etcétera. Y a veces parar es muy costoso. Y cuando se hace el sexo tántrico, implica que se toma un tiempo, es como un ritual. Entonces uno prepara el ambiente, se pone velas, aromas, también juega mucho con los sentidos. Entonces algo que le podría ser muy útil es jugar con los sentidos, jugar con los sabores, por ejemplo, incluir de pronto algunos alimentos que sean de su gusto. Entonces, uvas y cosas. Las frutillas esas que se ven así. 9 semanas y media, dices. las frutillas de 9 semanas. Solo en eso que se ven eróticas, o las rosas de American Beauty también, ¿no? Las rosas estas que ponían. Pero las solo rojas, las ¿te rosas. Todas rosas rojas. Y la bañera de rosas rojas. Todo eso vale, ¿no es cierto, Vidal? Jugar con los sentidos, jugar mucho con los sentidos. Y en este caso el sexo tántrico también implica una preparación de acá, de la mente. Porque es cierto, por ejemplo, hay personas que meditan 5 minutos, pero se duermen por el cansancio, entonces hay que ver la hora también, es importante no hacerlo ya muy entrada la noche, sino mientras uno tiene energía como una prioridad. Porque de lo contrario, pues, si lo dejamos hasta el último, como si no es prioridad. Tal vez nuestra seguidora Claudia, tal vez se tomaron las 2 botellas de vino, así como Camilo acostumbra, se tomaron las 2 botellas de vino y obviamente se quedaron dormidos. Claro, ni 5 minutos de meditación. No, yo te voy a dar la respuesta que no es por el vino, sino es por la respiración, ¿cierto? Porque la respiración, eso sí lo uso yo y eso me quedó de la época que hice el yoga, y es que la respiración te relaja totalmente también. Por supuesto. O sea, si tú respiras como el yoga,
a los 5 minutos estás dormido. O sea, eso es para los que tienen insomnio, esa es una recomendación aquí personal. Si no se pueden dormir, si la mente está como un caballo, vuela que vuela, en la respiración hayas eso. Claro que sí. Pero entonces, ¿cómo empatamos las dos cosas, la respiración con el sexo tántrico? Yo creo que lo importante es ahí el hecho de poder estar los dos frente a frente y que puedan tocarse también y sentirse. Y retroalimentarse, porque el feedback es importante. Si, por ejemplo, Camilo, a ti te hacen una caricia muy lenta, tal vez tú lo asocies con algo de ternura, de calorcito y te duermes. Pero ¿qué tal si esta caricia es más firme? O sea, entonces el tema también es poder irse comunicando en este momento con tu pareja para que tú puedas saber cómo acariciar, dónde acariciar y en base a eso también disfrutar de ese encuentro sexual. Ah, excelente tu explicación, excelente. Sí, justamente Camilo, yo tengo una pregunta de un seguidor que nos ha pedido no mencionar su nombre. Nuestro seguidor nos cuenta que él tiene eyaculación precoz y quiere saber si es que esta práctica le puede beneficiar de alguna manera. ¿Y cómo? Ahora, este tema de la eyaculación precoz, que suele ser una de las consultas más frecuentes en el tema de sexología, suele darse por diferentes aristas o causas. Entonces, habría que ver, el sexo tántrico puede ser una herramienta fabulosa, pero yo sí le sugeriría a esta persona que nos está consultando que pueda acudir a un especialista, porque esto puede estar asociado con temas de ansiedad, puede estar asociado con ya causas fisiológicas también que habría que descartar. Entonces, el sexo tántrico puede ser de mucha ayuda, pero también tiene sus limitaciones y por lo tanto, si de pronto empieza a practicar y le va bien, fabuloso, pero si hay algo que todavía no termina de encajar, yo le diría que busque ayuda. Estamos los expertos también para poder tratar esto a profundidad y con esa guía que pueda vivir su sexualidad plenamente. Excelente, muchas gracias, Abigail. Y de paso también, bueno, yo quiero hacer una pregunta a manera personal. ¿Es necesario e importante realizar un tipo de ritual de limpieza energética antes de iniciar una relación de pareja? Por ende, tener un nuevo compañero sexual, ¿es necesario hacer esto de la limpieza energética? En el sexo tántrico, Bárbara, tanto mujeres como hombres ven el tema de la energía como algo supremamente importante. Entonces, cuando hay un encuentro sexual, la mujer se queda con esa energía de su pareja sexual, al igual que el hombre. Y en este caso, suele ocurrir que hablan mucho de este tema de limpiarse de estas energías sexuales de anteriores parejas. Por ejemplo, en el caso de las mujeres existen estos rituales que se hacen incluso con acompañamientos psicológicos también, que no sé si has visto, son unos huevitos de obsidiana. Sí, esos huevitos de obsidiana pues se introducen en la vagina y suelen permanecer ahí como para absorber la energía. Ese es un mecanismo, por ejemplo, de limpieza a nivel energético para las mujeres. Para los hombres también hay rituales que son para limpiar las energías de las anteriores parejas sexuales. Entonces, suele ser muy recomendado en el sexo tántrico esto. Como digo, las energías es algo muy para los hombres ya no son huevitos, no. Es otro tipo de, y sobre todo otro prevalece tipo de cosas. Me mucho imagino tiempo. que no serán huevitos, porque si no es un grave problema tratar de usarlos, digo Los yo. huevitos ya los tienen. Ya, sí. Claro que sí, no, pues muy interesante, ¿no? Exacto. Sobre todo que yo quería que me corrijas y me aclares este tema que se queda cuando tú compartes tu energía sexual con una persona nueva, se queda tanto tu energía en esa persona y la energía de esa persona. Entonces, tengo entendido que se quedan muchísimos años. Sí, hablamos de 6 a 10 años. Es bastante. ¿Sí? Sí, entonces, por ende, creo que es sumamente importante hacer esta limpieza energética para no ir arrastrando todo lo del pasado, ¿no? Llevas ahí. Claro. Exacto, por supuesto. Y a veces no te das cuenta, o te puedes dar cuenta solo a un nivel muy básico, tal vez. Sí. Y justamente dentro de este tema de la energía, por eso dentro del sexo tántrico, las personas que lo practican así muy específicamente tienden a creer que la eyaculación solo debe hacerse una vez al mes o 2 máximo. Eso Entonces, digo yo, sí.
no llegan a hacerlo como diariamente y todo el momento la eyaculación, por ejemplo. Uno de nuestros invitados aquí de Sexo Tántrico nos decía eso, ¿se acuerdan? Ahora que él que una vez al mes eyaculaba, pero que hacía el amor 18, 20, 25, pero que eyaculaba, o sea, tenía un orgasmo tradicional, se puede decir, una vez al mes. Sagrada es como un gran desgaste, ¿no? Es como un desgaste de energía y también físico. Por supuesto. Que los médicos tradicionales dicen que es saludable. Sí. O sea, que los médicos... Eso también habla mucho el tema occidental y dista del choca, oriental. ¿no? Choca mucho. O sea, ¿es bueno mantener la energía del semen o desfogarla? ¿Qué es ahí al fin? ¿O depende, esa es la controversia. Depende un poco, esa es la controversia, ¿no? Porque a nivel médico he oído que los médicos dicen que es bueno desfogar eso. Exacto. Para los hombres, para la próstata, para una serie de cosas, dicen que es bueno estar desfogando cada determinado tiempo. Así es, de hecho hay esa... Mientras que el Guru Maharaji te diría que no, una vez al año, Camilo. El Maharaji. Yo tengo otra consulta de otro seguidor, bueno, es de aquí de la ciudad de Quito. Nos pregunta, es seguidora, ¿el sexo tántrico es necesario aprenderlo de una escuela o está bien si se lo trabaja desde casa siguiendo contenido de YouTube? Es decir, dice, valga la redundancia, el aprendizaje debe ser formal de un profesional acudiendo a sesiones continuas de la mano de un maestro o si la podemos aprender como dice nuestro seguidor desde su casa. Excelente pregunta. Por ejemplo, dentro del sexo tántrico hay literatura que es interesante, sobre todo de Osho, por ejemplo, él es como que un poco ya más neotántrico. Entonces, Osho. Esa es una buena fuente como para iniciar, para conocer, pero de ahí generalmente el tema de irlo personalizando y tener esa experiencia quizá con maestros, porque si yo ya me estoy identificando que me atrae, que me gusta este tema, esta filosofía de vida, entonces puedo ir y profundizar mucho más allá. Interesantísimo. Qué lindo seguir hablando. Debemos hacer tal vez un tercer programa sobre este tema, porque siempre la hora, tú sabes. Sí, lo que vemos es que el tema sí da para mucho, es muy amplio y se puede ir enfocando por partes, por capítulos, ¿no? O todo eso. Entonces, pues ya tú sabes que te vamos a llamar para que nos des tus opiniones. Yo me quedé con una pregunta más, no sé si es posible hacerla. Sí, es una rápida. Sí, una súper rapidísima. Sí, porque eso es súper importante. ¿Qué beneficios trae a la salud física y a la salud reproductiva la práctica? Porque a nivel energético se nos bloquea un chakra, ¿no? Entonces, al realizar sexo tántrico, ¿cómo se libera y cómo ayuda y apoya a la salud reproductiva? Dentro del tema físico, el tema del sexo tántrico libera y ayuda de muchísimas maneras, porque se supone tenemos varios centros energéticos que con la práctica del tantra se van desbloqueando, pero el sexo tántrico es algo adicional a la práctica del tantra. Entonces tenemos el yoga, por ejemplo, que ayuda físicamente ciertas posiciones con el tema de la columna y demás. Tenemos los mantras que ayudan en el tema de conexión espiritual, por ejemplo, con algo, una conciencia suprema, el todo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, también como un tercer aspecto ya el sexo tántrico, en donde viene la respiración, y esta respiración de por sí a nivel occidental u oriental, eso sí, está comprobado que es muy positivo para nosotros. Respirar lento, respirar con calma hace que se oxigene más nuestro cerebro y por ende nuestro sistema nervioso se relaja también nuestro cuerpo. Muchas gracias, Abigail. Bueno, ya ven ustedes cómo es de importante aprovechar esto de la energía, ¿no? En el tema que hemos tenido hoy, y la energía sexual puede ser un aliado, un compañero, algo para que podamos crecer más en estos aspectos. Bueno, nos resta nomás agradecerle a Abigail su presencia hoy aquí. Nos has dado una cantidad de tips importantísimos. Y a mis compañeros de mesa también agradecerles, y ya nos estaremos viendo con ustedes en el próximo programa. Gracias a nuestra gente que está ahí detrás de cámaras también, que ellos hacen una labor fundamental para poder transmitir este espacio. Y no olviden de seguirnos en nuestras redes. Muchas gracias y nos vemos hasta el próximo miércoles. Gracias a todos. Chao. Hasta luego.